Saludos, comunidad, y bienvenidos una vez más a nuestro programa. Vamos ahora a hacer una exploración desde la perspectiva jurídica, cómo se está viendo una serie de temas trascendentales para el país desde la mirada de el juez Antonio Durán. Vamos a explorar, a consultarle y a preguntarle sobre las declaraciones eh, y, digamos, mensajes que ha dado el candidato republicano Donald Trump en materia de esos señalamientos y acusaciones gravísimas que se han hecho a una escala internacional. ¿Qué impactos tienen? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo se vincula este tema con las investigaciones que se han llevado a cabo de cara al pacto con pandillas y este gobierno? Eh, Vamos a tratar de explorar qué hay detrás de esto. Y segundo, vamos también a consultarle sobre estos informes que se han venido presentando en el país sobre el tema de derechos humanos. Hay señalamientos de torturas, hay en realidad ya denuncias sobre delitos de lesa humanidad, hay testimonios importantes que se han dado a conocer y sin duda es importante escuchar el análisis y la reflexión del juez Durán. Y finalmente, queremos también consultarle sobre estas últimas iniciativas que se están estudiando en la Asamblea Legislativa para ampliar el periodo de detención previsional. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué se sigue modificando aún más el tema de las leyes? Bienvenido, licenciado Durán, gracias por hacernos el espacio y poder compartir con nosotros las reflexiones que vamos a hacer este día. Bueno, saludos, Franklin, muchas gracias por la invitación, muy honrado como siempre. Gracias por invitarme a su programa para compartir con su audiencia mis opiniones, mis puntos de vista, que yo siempre procuro mantenerme dentro de lo jurídico, dentro de lo judicial. Aunque es inevitable que dentro de esto se hagan algunas consideraciones de tipo jurídico-político o político, dado pues que el derecho está vinculado con la política, es inseparable el derecho de la política en el sentido que el derecho es el fundamento y el límite del poder, ¿verdad? Y lo político se refiere al ejercicio del poder. Entonces, el derecho es el fundamento del poder, pero también es su límite y es su control. Entonces, Ahora, sí, ahora vamos a tratar, pues, en ese sentido estricto, desde la mirada jurídica, a tratar de abordar estos temas. Y usted sabe que, francamente, los tres temas que le he planteado, pues, hay una expectativa del salvadoreño qué está pasando aquí, porque hay mucha gente que no lo logra entender. Y el hecho de poder compartir estas opiniones, estas visiones, sus reflexiones y análisis, permite que la gente de alguna manera vaya aterrizando y logre interpretar y leer de mejor manera lo que está sucediendo. Escuchamos en dos ocasiones ya al candidato republicano referirse a El Salvador. En un primer momento dijeron algunas voces más cercanas, digamos, al oficialismo, no, no se refiere a El Salvador, se refiere a Venezuela, no confundamos a la gente, etcétera. Pues entonces se dio el segundo capítulo, la segunda escena, para aclarar y despejar ese tipo de situaciones. ¿Cómo en realidad lee ese mensaje que en realidad toca, pues, uno de los aspectos, de los pilares fundamentales sobre los cuales en realidad ha sostenido y montado su popularidad de este gobierno, el tema de la seguridad? Ahí es donde pega el mensaje de Trump. ¿Cómo lee así de manera general ese mensaje? bueno, el mensaje de Trump, digamos, de manera sencilla, simple, es el hecho de que en el país hay seguridad con un 97%, no sé cuánto de descenso, 65 creo que dice de descenso de homicidios, pero porque en lugar de estar readaptando a los delincuentes, se están llevando a los Estados Unidos, se están poniendo, se están enviando hacia allá, es lo que él ha dicho, ¿verdad? Que el gobierno salvadoreño los está mandando hacia allá, hacia los Estados Unidos, y como parte pues, de esa campaña, él anuncia un programa agresivo de deportación de estos criminales, ¿verdad? Entonces, eh,
digamos, una primera consideración, que él es un candidato a la presidencia de los Estados Unidos y no va a hablar solamente por hablar. Va a decir las cosas sobre la base de ciertos datos o de cierta información que él maneja. Él y su equipo también de campaña manejan sobre esta información. Entonces, recordemos que hay varios casos de pandilleros que han sido detenidos en los Estados Unidos, otros en México y que fueron entregados a las autoridades estadounidenses por tener casos pendientes. Y esta gente había estado detenida también en los centros penales de máxima seguridad en El Salvador. Entonces, ¿cómo es el hecho de que han sido puestos en libertad por las autoridades salvadoreñas en el caso del Croc, que se dice que tiene una condena a 40 años o a 60, no recuerdo, años de prisión? El otro caso bueno, hay varios casos, creo que son 4 o 6, al menos de los que se han conocido públicamente, ¿verdad? Ujú. Que son de la ranfla, ¿verdad? Estos no son jefes de clicas, estos son de la ranfla nacional. Entonces, esta casualidad, llamémosle así, esta casualidad de que esta gente que fue puesta a partir del año 2019, 2020, 2021, 2022 incluso, coincide con en la investigación periodística que ha ido documentando el Faro, que tiene que ver con el tema de las investigaciones sobre la negociación con las pandillas. Y Ujú. que en esta negociación se habría negociado la reducción de los homicidios durante la campaña electoral del presidente Bukele, o en aquel momento del candidato, se habrían negociado con las pandillas y que esta negociación en el mes de marzo de 2022 se rompió y eso generó aquellos 3 días que, como una especie de vendetta o de presión contra el gobierno, se asesinaron un, creo que fueron 86 salvadoreños en 3 días. Entonces, ahí donde finales de marzo de 2022 se adopta el régimen de excepción, que es el que tenemos hasta el momento. Entonces, esto además, si le agregamos el otro dato, que es el que esta gente está siendo enjuiciada en la Corte de Nueva York, acusado por delitos graves, ¿verdad? Y en los que se ha anunciado además que se le va a dar un procedimiento abreviado, se va a negociar contra ellos la reducción de penas de prisión a cambio de información, a cambio de información sobre la puesta en libertad de estos pandilleros, de esta estructura delictiva. Entonces, Mm. algo de eso, ¿verdad? Que ya conocemos nosotros los salvadoreños a partir de estas investigaciones periodísticas, y que no es un invento de los periodistas, ¿verdad? No es que ellos se hayan inventado esta historia. Hay audios, hay documentos, hay procesos judiciales en las cortes de Nueva York, eh, actos, digamos, de las autoridades mexicanas de detención y entrega de estas personas, es decir, que hay datos ciertos en los que esta gente que tiene un perfil delictivo bastante fuerte, es decir, son delincuentes peligrosos, llamémoslo así, y que deberían de estar en las prisiones salvadoreñas, resulta pues que no están en el país y que han sido detenidos en los Estados Unidos y los están procesando allá. Entonces, digamos, esa información es la que maneja, o esa y muy probablemente otra también información es la que es posible que el candidato a la presidencia, Donald Trump, y su equipo manejen
y de ahí que utilicen ese tema del discurso para arreciar la política de deportación masiva Ujú. contra mucha gente, y ahí se puede pagar igual justo por pecadores, igual que con el régimen de excepción, que hay muchos inocentes detenidos. La política de deportación no se anuncia solo contra los criminales, ¿verdad? Sino que es muy probable que también muchos salvadoreños o muchos latinoamericanos que tienen un estatus migratorio irregular también padezcan esta política de deportación masiva que está anunciando el candidato Trump. Entonces, por ahí le doy yo el tema del contexto, ¿verdad? Hay también nosotros desde los jueces, ¿verdad? Tenemos también algunos elementos. Por ejemplo, los jueces, cada tribunal tenía acceso al SIPE, al Sistema de Información Penitenciaria. Y es a Ajá. partir de 2019, 2020, 2021, donde empiezan estas restricciones a los jueces y ya nos quitan el acceso a los tribunales, el acceso directo al Sistema de Información Penitenciaria, y que hoy únicamente maneja centros penales. ¿Por qué era importante para los jueces saber o tener acceso al sistema de información penitenciaria? Para saber a dónde estaban ubicados los reos, porque se han dado traslados ahora con una reforma que se dio allá en la época del presidente Saca. eh, Esta reforma al artículo 37 de la ley penitenciaria, que las autoridades penitenciarias pueden efectuar traslados sin control de los jueces, lo que además de Ujú. ser inconstitucional, provocó una reforma a la ley penitenciaria y que ahora estos traslados ya no quedan bajo control del juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, que para eso está el juez de vigilancia penitenciaria, para saber la situación en que están los internos de los penales. Pero desde aquel momento le quitaron esa atribución, igual en un contexto de política criminal, ¿verdad? Donde se despoja a los jueces de ese control, y ahora las autoridades penitenciarias no solamente, bueno, y se le había logrado, ¿verdad?, que los jueces tuviesen acceso a esta base de datos. ¿Para qué? Para pedir a dónde estaban, porque ¿qué es lo que nos pasa? Pedimos a Jucuapa, no, mire, que al reo lo trasladaron para Santa Ana. Mire, que ya no está en Santa Ana, sino que se lo trajeron a Mariona. Entonces, se frustran muchas audiencias por estos traslados en los que el juez no tiene conocimiento, ¿verdad?, del paradero real, y la última vez estaba en un lugar y de repente ha sido trasladado a otro. Entonces, todo esto ocurría a partir del 2007 que se dio esta reforma, y por esa razón es que a los jueces se les facilitó el acceso al SIPE, pero Ujú. luego que se le niegue el acceso al SIPE, al Sistema de Información Penitenciaria, empiezan a salir este montón de gentes libres, ¿verdad? Libres, a pesar de las condenas que ya existían, ¿verdad? En algunos casos, sentencias firmes de 40, 60 años de prisión, y esta gente ha aparecido fuera de los centros penales, fuera del país, y que ahora están en manos de las autoridades estadounidenses. Entonces, alguna base de información, de datos, debe tener el candidato para dar esas declaraciones que no son temerarias, ¿verdad? No son declaraciones así temerarias, sino que son lógicas que el índice de homicidios haya disminuido a raíz de las negociaciones con estos señores. Esto pone, juez, vamos a ver, algunas críticas que se han hecho es que el candidato republicano ha atacado y acusado a, digamos, a Bukele, a Nayib Bukele, sin pruebas. Pero este tema se ha venido hablando desde hace ratos, o sea, hay investigaciones, hay audios, están cabecillas de pandillas procesándose en sedes de Nueva York, de Nueva Jersey. Hay información abundante sobre todo esto, lo que se ha planteado. Y hasta hoy, y aquí quiero preguntarle, hasta hoy
ha sido un tema absolutamente, ¿cómo se llama?, silenciado por parte del actual gobierno. Este tema se puede mantener así, se podría mantener de esta manera, porque no hay reacciones oficiales de por qué los cabecillas de pandillas fueron liberados, no hay reacciones oficiales sobre audios que se dice que han sido, entraron en peritaje y en prueba en Estados Unidos y que han sido validados. No hay información sobre sendas investigaciones en el caso del CRO, que se dice que ha sido liberado por funcionarios de este gobierno, acompañado con armas, que se tuvo en un departamento lujoso, etc. O sea, sobre todo esto, el gobierno simple y sencillamente ha guardado silencio. Es posible que esta condición a nivel de ponerlo en una bocina internacional más fuerte el tema se siga manteniendo sobre ese hermetismo, esa opacidad, ese silencio institucional. Mire, aquí creo yo que podemos utilizar dos expresiones del sentido común o de la sabiduría popular. Nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Mm. Uh -huh. Eso es una regla, ¿verdad? El gobierno no va a admitir información que le resulte desfavorable a su imagen. Entonces prefiere mejor silenciarla, esperar que bajen un poco las aguas y luego contraatacar con una ofensiva mediática para distorsionar la información, dando su versión. Pero mientras tanto está pensando qué reacción mediática tener, porque hay que reconocer y hay que aceptar que este es un gobierno que trabaja mucho con el tema mediático. Eso es uno. Y el otro, eso es respecto del gobierno. Nadie habla mal de su casa o que se esté cayendo. Y Uh el -huh. otro es respecto de la población. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Uh Uh No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. A la gente se le pueden mostrar las evidencias en su cara, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente, yo lo he dicho en otros espacios, la gente, a la gente la tienen idiotizada, idiotizada. Con esto yo insisto con la aclaración, no le estoy diciendo idiota a la gente, sino que están en un estado temporal, en un estadio temporal y transitorio. Porque esto le va a pasar. Ese velo se le va a caer a la gente, tarde o temprano. Y después, ¿ves dónde va a venir esas reacciones? ¿Verdad? Todo lo que sube, baja. Los niveles de popularidad que tiene el actual presidente y el actual gobierno son niveles muy altos, ¿verdad? Pero es una ley universal, de gravitación universal. Todo lo que sube, baja. Y cuando baje, es muy probable que la gente tome una reacción muy parecida a la que ha tomado respecto de los otros exmandatarios y exgobiernos y expartidos, ¿verdad? Que la gente tiene reacciones muy viscerales contra él. Pero hoy por hoy, digamos, la luna de miel continúa entre la gente y el gobierno a raíz de toda esta manipulación mediática que, como señala Noam Chomsky, ¿verdad? Como decía -huh. Goebbels, ¿verdad? Repite una mentira 1000 veces y la gente se la va a creer y va a ser verdad, ¿verdad? Entonces, eh, veo acá pues que hay una estrategia mediática y que la gente tampoco quiere reaccionar. Pero esto no solamente, esto es en el plano doméstico, pero en el plano internacional, esta situación no se queda solamente en el plano doméstico. Esto va a tener repercusiones judiciales, porque si a raíz de los procedimientos abreviados, el que se están llevando en las cortes estadounidenses, se da a conocer esa negociación que ha anunciado la investigación periodística, esto puede implicar que se inicien también acciones penales contra aquellos funcionarios del actual gobierno que han participado directa o indirectamente en las negociaciones que permitieron la puesta en libertad de estos delincuentes. Entonces, Es yo no sé. posible esto, juez, es Sí, sí, sí. posible que digamos, que a partir de un juicio que se esté llevando a cabo fuera del país, con otro tipo de connotación, tenga repercusiones de manera directa en el aparato público, en miembros del aparato público o funcionarios del actual régimen.
Sí, es posible. ¿Por qué razón? Porque esto no es un asunto doméstico provincial nuestro. Este tipo de delincuencia ha sido calificada como delincuencia transnacional. Es crimen Ujú, organizado transnacional. El de las pandillas es crimen organizado transnacional y así lo ha calificado el Departamento de Estado de los Estados Unidos desde hace años, ¿verdad? Entonces, si esto no le afectara al pueblo y al gobierno estadounidense, si los pandilleros que se ponen en libertad se quedaran acá y no tuvieran que salir del país a buscar estar en otros lados, ¿no? ujú, Con mayor seguridad. Porque ¿qué es lo que pasa también, verdad? Que aquí vemos un doble rasero o un doble tratamiento para la gente detenida. Veamos primero con las pandillas. A los pandilleros, pues los tienen relativamente mejor que al resto de gente que no pertenece a pandillas y que han sido detenidos durante el régimen. ¿Mm? ujú. A la gente que vemos en los informes de Cristosal, las fotografías que se han compartido por parte de los familiares, de gente que está en condiciones famélicas, es decir, que han aguantado hambre, que están en condiciones esqueléticas, que parece que estuvieran en los campos de Auschwitz, esos campos de concentración donde la gente moría de hambre, de sed, de inanición. Ahí no se ven pandilleros. Ahí no se ven pandilleros. Y por el contrario, las imágenes de los pandilleros que se muestran están bien gorditos ahí en el Secot, ¿verdad? Bien alimentados. ¿Y qué decir de los otros que ni siquiera están detenidos? ¿Mm? Los Ujú. otros los han tenido en apartamentos VIP, en zonas VIP, donde ni siquiera la mayoría de los salvadoreños ni tiene idea del nivel de lujo en el que esta gente vive. Entonces, eh, y decir pues que el gobierno le ha dedicado la guerra a las pandillas, ¿verdad? Porque esa es su campaña, ¿verdad? Él Sí. anunció la guerra a las pandillas. Pero es una doble moral, lo mismo que la guerra contra la corrupción. La guerra contra la corrupción la ha iniciado en contra de los enemigos políticos del actual régimen, del actual gobierno, de esta dictadura, contra sus adversarios, contra los opositores, contra ellos se ha dejado ir con todos sus cañones. Pero la corrupción de los funcionarios del actual gobierno, esos son intocables. Esos son intocables. Entonces, lo mismo ocurre con el tema de las pandillas. Tienen un montón de gente que alega su inocencia, ¿verdad? Que alega que son trabajadores, que alega que son estudiantes, que son profesionales, ¿verdad? Que tenían un trabajo honrado, que no pertenecían a pandillas, que hay buenas referencias laborales de estas personas Ujú, ujú. y que los tienen en condiciones infrahumanas, ¿m? En condiciones infrahumanas. No solamente pues hombres, hay mujeres, hay niños también que han muerto en las cárceles, ¿verdad? Hay por lo menos dos nacidos en las prisiones, dos bebés nacidos en las prisiones que han fallecido en estas cárceles, ¿verdad? Así que igual que con la corrupción, con los pandilleros igual, ¿verdad? A unos pandilleros los están tratando bastante mal, ¿m? O que en unas condiciones regulares o bien, y otros que los tienen súper bien. Entonces, toda esta situación ha permitido que el discurso del candidato a la presidencia, Donald Trump, haya cambiado, ¿verdad? Ujú. Porque antes este gobierno se jactaba de tener la amistad, ¿verdad? De este candidato y esperaban, ¿verdad? Ansiosos que ganara este gobierno. ¿Para qué? Para que desapareciera la lista Engels, para que de un decreto eliminara la lista Engel y la lista Magnitsky, ¿verdad? Estas dos listas que, que hacen el gobierno estadounidense. O sea, era como su esperanza. Pero ahora esa esperanza se ve frustrada porque el discurso del candidato a la presidencia, Donald Trump, ha cambiado. Y ahora Ujú. el discurso es, miren, él dice palabras bonitas,
pero lo que está haciendo es otra cosa. Él dice, ¿verdad?, que su guerra contra las pandillas es de encarcelarlos, pero nos está mandando a estos pandilleros peligrosos, a estos criminales hacia acá. Entonces, de ahí que lo utilice esa situación, que como insisto, lo hace sobre la base de datos fácticos, de información, de lo que se ha probado. Y lo utiliza también como base de su campaña de tener una política de deportación masiva. Entonces, eso es grave para los salvadoreños que están en situación irregular en los Estados Unidos, que pueden pagar justos por pecadores, igual que los que están en el sistema penitenciario y que sus familiares alegan su inocencia. Pues la verdad es que, digamos, ¿por qué en realidad se retoma con ese nivel de relevancia ese discurso de Trump? Usted ha dicho dos características. Uno, porque en teoría lo que había proyectado o querido vender el régimen era su cercanía, su confianza entre el candidato republicano y el ejercicio de gobierno de Bukele. Esa es una cosa que ha venido vendiendo. Pero el otro, en realidad, juez, y aquí quiero preguntarle, digamos, desde la parte jurídica, desde el plano de jueces, ¿cómo se puede entender que después de 5 años, Nayib Bukele, el gobierno de Nayib Bukele, su aparato de seguridad, no haya explicado cómo es posible que han salido de las cárceles semejantes cabecillas y que ahora estén en Estados Unidos? Eso es relevante porque lo retoma un candidato y le dice, aquí están, o sea, ustedes me están mandando delincuentes y de verdad que están allá, o sea, eso es imposible de negarlo, a tal punto que hay algunos analistas que han dicho, la única manera en que Nayib Bukele puede responderle tajantemente al candidato republicano es sacando a los cabecillas, mostrándolos en pantalla, en fotografía y en vivo y diciéndole, aquí están los delincuentes. No estamos enviando a ningún delincuente a Estados Unidos, pero eso es difícil hacerlo, porque en realidad no están aquí en la cárcel. Entonces, ¿cómo se explica judicialmente que una situación de ese tamaño pase, pues, y nadie diga nada? No se aclare, no se explique, ni la corte, ni la asamblea, ni los jueces. O sea, no hay nadie que diga exactamente y con claridad esto está pasando. Bueno, es precisamente el silencio, el silencio, como su respuesta, su mejor respuesta en estos casos, porque cualquier cosa que diga le va a afectar. Porque no puede confesar. Sí, mire, como parte de una, aunque digamos, si esta investigación periodística se confirmara judicialmente en los Estados Unidos con estos procedimientos abreviados y se llegara a confirmar pues que funcionarios del actual gobierno negociaron la puesta en libertad de estas personas condenadas eh, a cambio de la reducción de homicidios y a cambio de mejoras en el sistema penitenciario, si eso, insisto, se llegara a comprobar, a demostrar, podría decir, mire, podría llegar a confesar, mire, sí, negociamos con los pandilleros, ¿verdad? Negociamos con los pandilleros para reducir los homicidios, pero luego nosotros no les aceptamos ciertas condiciones y rompimos esa tregua con ellos y decretamos el régimen de excepción y los encarcelamos a todos. Uh -huh. Puede verse que eso es lo que hay, puede verse que eso es lo que hay y mucha gente así lo acepta. Bueno, si hubo necesidad de negociar con ellos en su momento, estaba bien que negociaran y después traicionarlos. Estaba bien que, que lo hayan hecho así con tal de obtener la seguridad que hoy tenemos. Está bien, o sea, era como una especie de exculpante para aquella situación. Y que el gobierno lo dijera y se sincerara, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿por qué? Porque en esa negociación también hay riesgos, pues, que se hayan cometido delitos
al ponerse en libertad a esta gente, al sacarlos del país y entregarles armas y servir de salvoconducto para sacarlos afuera a gente condenada. Entonces, está fregado si lo aceptan. Y si lo niegan y las evidencias dicen lo contrario, pues entonces, de igual manera, el gobierno está fregado. Es decir, negarlo también y desmentir que esas cosas son así, puede después dejarlos como mentirosos cuando las evidencias, cuando los juicios declaren la existencia de esa tregua, de esa negociación y de quiénes son los funcionarios que pusieron en libertad o que contribuyeron a que estos fueran puestos en libertad. Y que tampoco estos funcionarios iban a actuar ellos solitos, sino llevaban el aval del vértice, de la cúpula. Entonces, aceptarlo o negarlo sale fregado. Entonces, ¿qué alternativa es la mejor? Guardar silencio. Guardar silencio y esperar que las aguas bajen para después venir con una campaña mediática. Muy probablemente matar al mensajero, como se hacía antes, ¿verdad? No vamos a destruir el mensaje, sino matar al mensajero. Y entonces, ¿cómo sería matar al mensajero? ¿Quién es el que está hablando? No en términos de matarlo literalmente, sino de que la campaña arrecie a desprestigiar a Sí, de esta cómo persona, descalificar. descalificar el discurso y descalificar a la persona. Entonces, muy probablemente cuando bajen un poco las aguas, arrecien con esa campaña en contra de esta persona que para no perder los índices de popularidad a nivel local, porque les interesa mantener altos niveles de popularidad acá, porque eso es lo que legitima al gobierno desde una perspectiva plebiscitaria, digamos, de sus encuestas de aceptación y de nota que le dé la población. Entonces, muy probablemente no hagan nada, guarden silencio, esperan a que pase la ola para después ahora, ¡prum!, valorar si es conveniente o no matar al mensajero o sencillamente ignorarlo y seguir su curso por otro lado. Cálculo político lo que Sí, está pasando. un cálculo político. A la par de esto, pues, se ha abierto en realidad otro bache importante. Hay una serie de informes con pruebas, con elementos, con testimonios, que ha empezado a invadir ya la plataforma mediática, las mesas de debate, la de discusión, y han empezado a llegar a, a funcionarios del gobierno y a instituciones a nivel internacional. Y me refiero al tema de los derechos humanos. Aquí ha pasado Human Rights Watch, hemos visto Cristosal, hemos visto informes del Socorro Jurídico, hemos visto testimonios de otros organismos y de víctimas sobre este tema. ¿Qué tan profundo en realidad se ha incrustado este tema de las violaciones a los derechos humanos cuando ya se habla de torturas con el nivel de claridad que hemos visto y se habla también de delitos de lesa humanidad? Pues. Bueno, a eso habría que agregar el informe que ha presentado el relator sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Y otros mecanismos de Naciones Unidas que han enviado una comunicación al Estado salvadoreño que expresan su preocupación por la continuidad del régimen de excepción. En este comunicado informan que este régimen de excepción permite agrupar a varios imputados, ampliando los plazos procesales para la prisión preventiva, y estos pueden, dice, ser incompatibles con el debido proceso. Entonces, también al seno de Naciones Unidas hay ya pronunciamientos, ya lo mencionó, ya lo mencionaste, Franklin, Human Sí. Rights Watch, a nivel interno, Cristosal, que ha documentado estos asesinatos y estas torturas en las prisiones sobre la base de informes médicos, ¿verdad? De reconocimientos médicos. En algunos casos que han quedado documentados las lesiones, ¿verdad? Las lesiones que presentaban estos cuerpos y en otros que los han puesto causa de muerte, neumonía, COVID y otras para ocultar esa situación.
Pero también el otro detalle es que se ha presentado una denuncia ya en la fiscalía, ¿verdad? Por parte de Socorro Jurídico Humanitario, que sobre la base del informe de Cristosal y la propia información de Socorro Jurídico Humanitario han puesto una denuncia en la fiscalía por estos crímenes, ¿no? Bueno, yo lo decía el 1 de mayo, creo que del 2022, ¿verdad? En la plaza cívica ahí frente a Catedral, en el atrio de Catedral, ahí se había montado la tarima. Que ya este asunto escapa de las manos de los salvadoreños. Nosotros ya no podemos hacer nada porque esa denuncia la van a archivar, no van a Ujú. investigar. Es esperable. ¿Por qué? Porque el fiscal general de la República responde también a los intereses del actual gobierno. No es un fiscal independiente del Ejecutivo. No podemos, no pidamos peras al olmo, ¿verdad? No podemos esperar peras y que este fiscal va a actuar en contra de funcionarios de este gobierno. Si no lo hizo con el informe de la CICIES, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, por los 12 casos de corrupción que quedaron documentados durante la pandemia, si no lo hicieron por un caso de corrupción o por casos de corrupción de sus funcionarios, menos lo van a hacer por otros casos más graves que son crímenes de lesa humanidad. Entonces yo en aquel momento, creo que fue el 1 de mayo, yo le hacía un llamado al fiscal de la Corte Penal Internacional para que interviniera en el caso salvadoreño, porque aquí se han dado crímenes de lesa humanidad. Pero recordemos que el sistema de la Corte Penal Internacional, que es una entidad surgida de Naciones Unidas y que El Ujú. Salvador ha suscrito y ratificado y que forma parte, ¿m? Y si aún no lo hubiese ratificado El Salvador, no importa, ¿verdad? Lo que dice el Estatuto de Roma, que una vez entre en vigor la Corte Penal Internacional, los países que hayan ratificado o no, también están sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero en el caso salvadoreño ha sido aprobado y ha sido ratificado. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, tienen la intervención de la Corte Penal Internacional es supletoria, se tienen que agotar a nivel interno, o al menos si no se agotan a nivel interno, entonces interviene la Corte Penal Internacional. Ujú. Esta inactividad de las autoridades salvadoreñas por investigar estos crímenes puede generar la intervención de la Corte Penal Internacional si no se eh, dilucidan estas investigaciones sobre estos crímenes de lesa humanidad, que son los asesinatos, los homicidios, las torturas, las privaciones de libertad, las violaciones que se han producido a nivel de las prisiones. Eh, pero hay otro detalle más, que para activarse la competencia del fiscal de la Corte Penal Internacional debe ser un órgano de Naciones Unidas. Ujú. Entonces, o puede ser un Estado el que decida denunciar y promover y tener esa iniciativa. Bueno, ¿qué Estado va a querer acusar a su Ujú. vecino, verdad? Entonces, Ujú. habría que ver, que buscar algún Estado que esté consciente de lo que está ocurriendo aquí en El Salvador, bien documentado, para poderle tocar puertas y que él toque las puertas también a nivel de la Asamblea General y que la Asamblea General lo mande a la Corte Penal Internacional. O la otra posibilidad, y es ahí donde yo veo que a partir de estos informes, de estos relatores, haya como una luz de esperanza, es el hecho que sea un órgano de Naciones Unidas el que lo remita. Si no va a ser un Estado, si no va a ser México, Sí. si no va a ser Colombia, que Colombia es el que quizá ha tenido una postura más crítica a nivel regional, Sí, sí, de comunidad internacional, digamos. de comunidad internacional. De ahí el resto de la comunidad internacional ha sido bastante blandengue, ¿verdad?
con el régimen. Pero Colombia quizás ha sido un poquito más crítica, porque tenemos, bueno, también a muchos colombianos, ¿verdad? Que creyeron en el sueño salvadoreño y se vinieron acá solo a caer en las Sí, garras del régimen, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente que Colombia podrá tener algún interés, ¿verdad? Por sus conciudadanos. Pero si no es un Estado, puede ser un órgano de Naciones Unidas. Y aquí ya vimos sí. el relator de Naciones Unidas contra el terrorismo, y otros órganos de Naciones Unidas que ya están preocupados por el régimen de excepción, por el tema de la detención provisional, pero también estos informes, esta documentación de estos asesinatos y de estas torturas, pueden lograr hacer que un órgano de Naciones Unidas solicite la intervención del fiscal de Naciones Unidas para investigar estos hechos. Entonces, por Pues ahí puede haber una luz de esperanza. aquí le quiero decir, porque este segundo componente que hemos visto no está desconectado con lo que hemos hablado del primer tema, del pacto y el régimen, el tema de seguridad. Se vuelve como una pequeña cadena, un eslabón que toca este mismo campo del régimen de excepción, de la agenda de seguridad, del método. Esto de alguna manera perfila el tipo de ejercicio político y el formato de justicia sobre el cual camina el actual régimen. Claro que Podríamos sí, sí. perfilarlo, definirlo, porque esto ya va caminando, esto ya no tiene vuelta atrás. No, 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 esto es, mire, la justicia tarda, pero no Uh -huh. olvida. La justicia tarda, pero no olvida. Esto va a ir despacito, despacito, ¿verdad? Como decían, nos genera bastante frustración, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, el sistema interamericano de derechos humanos no se pronuncie, ¿verdad? Y no actúe con celeridad en el caso salvadoreño, por ejemplo, con la denuncia que hay de la remoción de los magistrados de la Sala Constitucional, con la denuncia que hay y que han sido admitidas ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la reforma al decreto 144-2021, que generó la remoción de los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio. Entonces, es frustrante, ¿verdad? Es decepcionante, y se siente impotencia, pues que el sistema interamericano de derechos humanos no actúe con celeridad y con contundencia. Pero las cosas de Palacio van despacio, son procesos, así que todo a su tiempo, todo a su tiempo. Ujú. ¿Qué tipo de régimen es el que perfila estas características que vemos? No, esto es una dictadura, ¿verdad? Una dictadura. ¿Por qué razón es una dictadura? Aquí ya no estamos hablando de una república. Aquí ahora, sobre la figura de una sola persona, se ha concentrado todo el poder del Estado. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los revolucionarios franceses dice que una sociedad que no tiene garantizada la separación de poderes ni asegurados los derechos de las personas, carece de constitución, no tiene constitución. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales según esa declaración, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Que haya separación de poderes y que los derechos de las personas estén garantizados, asegurados. Pues ni lo uno ni lo otro. No hay Estado de Derecho actualmente. No tenemos un Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay independencia ni de la Corte, ni de la Asamblea Legislativa. Hemos visto toda la actual configuración de la Asamblea Legislativa, que ha sido producto de un fraude electoral como nunca antes se había dado. Un fraude a la plataforma informática. Ahí inmediatamente, ese mismo día del escrutinio, donde la gente se empezó a dar cuenta que habían abierto las urnas, 80 votos para Nuevas Ideas. Bueno, si ya a partir de ahí ya era de tener en flagrancia al responsable del sistema informático del Tribunal Supremo Electoral y de quienes hayan intervenido en la manipulación del sistema informático. Pero no lo iban a hacer, porque son ellos mismos los que manipularon todo el sistema electoral, todo el sistema de escrutinio,
para tener hoy la asamblea que tienen. Esto ni ellos se Ujú. lo creen, ¿verdad? Esto ha sido a pura trampa, son tramposos. ¿Ah? Ha sido a puro fraude. El fraude a la Constitución con la reelección presidencial. El fraude electoral de magnitudes tremendas, que yo creo que ni siquiera en la época de los militares se dio un fraude de esta calaña, Ujú. de esta magnitud. Entonces, toda esta situación es una situación de facto, ¿verdad? Ha sido eh, pura manipulación institucional, legal, Ujú. y la manipulación mediática sobre la gente también, entregando comida una semana antes de las Ujú. elecciones, comprando votos. Esa compra de votos es delito. Y esa gente Sí. responsable de la entrega de esos paquetes de alimentos también deberían de estar presos por la compra de votos, porque hay una prohibición en el Código Electoral que no se pueden entregar a partir de determinada fecha, no se pueden entregar. Sí. Y desde la elección de 2019 se entregó una semana antes las computadoras a los estudiantes. No, fue en la elección de 2021, en la Ujú. elección de la Asamblea Legislativa saliente, que ya salió. Ahí entregaron computadoras a los alumnos de bachillerato una semana antes, a todas las escuelas también, ¿verdad? Entonces, eso Ujú. es pura compra de votos. Y ahí se utilizó todo el poder, se manipuló eso hacia la gente. A la gente no le importa y con tal de recibir Ujú. su cosita, ¿verdad? Son capaces de entregar el voto y a saber qué cosas más. Entonces, la Ujú. gente pierden la perspectiva, ¿verdad? Pero esa es falta de civismo, esa es falta de formación académica, falta de instrucción notoria de nuestra gente, y les conviene tenerlo así. Por eso es que la Universidad Nacional la tienen asfixiada económicamente. Sí. Ya hubo un pronunciamiento del Consejo Superior, el Consejo Universitario Centroamericano, que condena, que reprocha al gobierno salvadoreño el que tenga asfixiada a la Universidad de El Salvador. ¿Por qué? Porque no les interesa la educación, interesa mantener a la gente en su ignorancia para manipularla mediáticamente. Eso es lo real, ¿verdad? Lo que Ujú. ocurre, ¿verdad? No les interesa eso y hasta lo dicen ellos, ¿no? Mira, aquí necesitamos carpinteros, necesitamos albañiles, ¿para qué van a estudiar? Si aquí lo que hace falta es que aprendan. ¿Qué es ese discurso? En vez de Ujú. decir, miren, queremos que todos sean ingenieros, queremos que todos sean médicos para elevar la calidad de la mano de obra y pueda venir otro tipo de inversión al país que no sea a maquilar tela para ropa, sino que sea a maquilar computadoras, a Ujú. maquilar celulares. Sí. Pero no, ¿verdad? Aquí es miope y no es un proyecto de nación, un proyecto que piensa en el desarrollo de la gente. Este es un proyecto económico, oligárquico, ¿verdad? Para aferrarse y hacer de El Salvador el patrimonio de una sola familia o de una sola persona. Eso es Ok. lo que hace. Pues quiero preguntarle así de manera, una reacción, porque esto lo estamos viendo ya y viene también. Lo primero es sobre esta iniciativa de ampliar los tiempos de la detención provisional. ¿Qué implica y qué es lo que busca en realidad el régimen? Bueno, mantener detenida a la gente. Inicialmente el plazo de detención es de 12 meses para los delitos menos graves y 24 meses para los delitos graves. La Ujú. reforma que siguieron fue que en el caso de los de pandilleros y de crimen organizado no iba a haber plazo máximo, sino hasta que la sentencia quedara firme. O sea, la gente detenida. Pero en esa trampita de palabras que usan, ¿verdad? Que el plazo de la detención no podrá exceder la mitad del máximo de la pena por el delito más grave. Ahí le dicen, ay, Ujú. la mitad del máximo de la pena. Y si la pena es de 30 años, ¿cuánto es el plazo, la mitad del plazo de 30 años? Son 15 años. Entonces la detención provisional se va a ampliar a 15 años. Si la pena es de 12 años, ¿cuál es el plazo máximo de detención provisional? La mitad, que son 6 años.
Si la pena es de 20 años, ¿cuánto es el plazo máximo de detención provisional? 10 años. Entonces, en esas palabritas que dicen, mire, no va a poder exceder la mitad de la pena, eh, de la pena máxima de prisión por el delito más grave. No lo dicen, no le dicen temporalmente cuánto es, pero si eso lo trasladamos al tema de los delitos, prácticamente se convierte en una pena anticipada, porque cuando la gente cumple la mitad de la pena, tiene derecho a la libertad condicional. Y Entonces, aquí, ha juez, pagado la mitad de la pena. Ha y aquí pagado ya la mitad de la pena. Ujú. hablamos de gente que ya tiene condena o hablamos de gente que todavía no tiene condena y puede estar No, ahí. no, el condenado tiene que cumplir la pena, pero estamos hablando de gente inocente que se presume Ujú, inocente y que está siendo ujú, procesada, ujú. y que no se ha definido en un juicio ni su culpabilidad ni su inocencia. Entonces, Sí, mientras dure el juicio, esta gente seguirá detenida la mitad de la pena, de la pena ok, máxima por el delito más grave. ok. Entonces, se ha ampliado o se amplía horriblemente, horriblemente el plazo de la detención provisional y que prácticamente se convierte en una pena anticipada. Es, digamos, este método, esta reforma, ¿existe en algún otro país? Digamos, No, ¿lo no, no, hemos visto no. aplicando o estamos rompiendo esquema? Sí, 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 yo no tengo al menos conocimiento respecto de una detención provisional tan grande, tan draconiana, digamos, tan cruel, como lo que viene en esta reforma, ¿verdad? Ujú, Porque generalmente, pues, se ha trabajado con plazos de detención provisional fijos, fijos. ok. Pero vaya, Pues sí, ujú. lo último que le quiero preguntar, están por elegirse los magistrados de la Corte. Ha sido un proceso cuestionado. ¿Cuál es su reflexión sobre este proceso y la próxima elección que va a haber? La gente que se está seleccionando. Mire, yo creo, ¿verdad? Que quien va a decidir esto es el Ejecutivo. ¿Mm? La Asamblea Legislativa nada más le va a dar el aval. ¿Mm? Porque la Asamblea Legislativa no es independiente. La Ujú, Asamblea Legislativa hace lo que Casa Presidencial le dice. Entonces, Casa Presidencial va a escoger a estos futuros magistrados del periodo 2024-2033, por el periodo de 9 años, ¿verdad? Y va a escoger, pero yo en otra plataforma, en otro escenario, dije que tenían que venderle su alma al diablo, ujú. ¿no? ¿Verdad? Los que quieran someterse en esto deben estar conscientes, los que están en este proceso de elección de magistrados de la Corte deben estar conscientes que le deben vender su alma al diablo. ¿Esto qué quiere decir? Que deben asegurarles, garantizarles que van a ser leales e incondicionales a Casa Presidencial. Porque si no, no los van a nombrar. Lo Ujú, mínimo que huela a independencia lo van a desechar. Porque ellos no les interesa la separación de poderes y menos les interesa la independencia judicial. Quieren empleados, ujú. empleados que ejecuten las órdenes de Casa Presidencial. Entonces, yo por eso decía que lamentaba ver algunos nombres de respetables colegas aspirando en esta coyuntura, sobre todo en esta coyuntura. Es decir, o no tienen idea de la gravedad de la situación que pasa en el país, que hubo un golpe de Estado en el 2021, el 1 de mayo de 2021, que se removió al principal tribunal y que hay en su lugar un tribunal usurpador que ha consolidado la dictadura y que estamos viviendo en una situación de dictadura, como para querer aspirar llegar a la Corte Suprema de Justicia en estas condiciones. ¿Mm? Si la Corte actualmente no es suprema. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los actuales magistrados se refieren al presidente como el de arriba. ¿Mm? El de Ujú. arriba. Y eso todo mundo es secreto a voces que en Casa Presidencial, perdón, que en la Corte Suprema
le dicen el de arriba. Los propios magistrados le dicen el de arriba, el hombre, para referirse al anterior presidente y actual dictador. Entonces, si la Suprema quiere decir que no hay nadie encima de ella y ellos mismos le están diciendo el de arriba, De arriba. entonces no hay Suprema. ¿Mm? Sí, Si el concepto de está claro. Supremo quiere decir que no hay nadie por encima de ella. ¿Ah? Bueno, Y por eso decía el Tribunal Supremo Español, decía, no somos los últimos por ser los supremos, decía. Es decir, no es que ellos sean el non plus ultra y que no haya personas más sabias, y no, no somos los últimos por ser los supremos, dicen. Ellos reconocen con humildad, dicen, somos los supremos por ser los últimos. Es decir, que reconocen tácitamente que también pueden equivocarse. Y yo creo sí. que ese es un tema también de humildad judicial, porque el error judicial, los hierros que podamos cometer están a la orden del día. ¿Mm? Están en cada decisión que tomemos, el riesgo de equivocarnos. Entonces, por eso me gusta mucho esa frase de decir, no somos los últimos por ser los supremos, sino somos los supremos por ser los últimos. Pero en este caso, no son ni los últimos ni son los supremos. ¿Va? El supremo es casa presidencial. ¿Mm? Porque estamos viviendo una dictadura. Entonces, esta gente o no entiende, o entendiéndolo, no le importa, con tal de obtener un salario y las prestaciones y el cargo, que también es desdice mucho del carácter profesional del aspirante en esta coyuntura. Yo Juez sé. Antonio Durán, Uh-huh. le agradezco el tiempo, las reflexiones. La verdad es que no pinta bien lo que viene, o sea, es Nada, una continuidad. paciencia, Ah, mire, son procesos, y estos sí, procesos así como empiezan, así pasan, ¿verdad? Lo importante es, creo yo, ser espectadores activos, sí, por lo menos, mínimamente, porque hay cosas en las que tenemos impotencia, pues, sí. sentimos impotencia ante mucha injusticia, ¿ah? Pero tampoco podemos quedarnos, no nos podemos quedar cruzados de brazos y menos callados, ante esta situación. Por eso, insisto, tenemos que tener una actitud de contemplación activa, Ujú. porque no podemos únicamente agachar la cabeza, ¿verdad? Sino que tenemos que mantener una ciudadanía activa y rescatar lo poco que nos queda de nuestro país. Nuevamente le agradezco, licenciado Durán, por el tiempo, por las reflexiones, por el análisis y por compartir en realidad todo el conocimiento en estos temas que de verdad son de coyuntura importantísima que está atravesando el país. Abrazos y nos quedamos hasta por acá. Franklin, muy honrado por su invitación. Gracias, saludos a su audiencia. Feliz tarde. Excelente. Bueno, comunidad, nos quedamos hasta acá. Hemos tratado de recorrer en realidad los temas más importantes. Siempre hay cosas que se nos quedan, pero sin duda una reflexión aterrizada, clarísima, para que usted haga su propia reflexión, analice, interprete, trate de en realidad tener un pensamiento crítico. Dejemos el papel sumiso de alabar, de adular. Tratemos de ver el tema del país y el papel importante que tenemos cada uno de nosotros. Usted tiene un papel importante y en la medida en que lo juguemos, le conviene y avanza mejor el país. Nos quedamos hasta acá. Voy a compartir pequeñas cápsulas de esta conversación que hemos tenido con el licenciado Antonio Durán, el juez Antonio Durán, para que también ustedes puedan compartir y lleguemos a más. Bueno, nos quedamos hasta acá. Nos vemos a la próxima. Saludos y abrazos.